clase de hoy. Empezamos a grabar entonces. Bueno, Bien, muchas gracias. No, por favor. Les comentaba entonces, es importantísimo conocer los términos que vamos a manejar en la química. Porque si en este momento yo les dijera que la ecuación química es una representación de una reacción en donde escribimos como reactivos las fórmulas de las sustancias que intervienen y como productos las fórmulas de las sustancias que se producen en esa reacción y tenemos que igualarla mediante coeficientes, yo creo que ustedes deben haber entendido la mitad de las palabras que he dicho, algunos conectores y nada más, porque yo he utilizado palabras como, por ejemplo, fórmulas, puesto coeficientes, reactivos, productos, etc. Y todavía a lo mejor no hay el manejo de estos términos. Si no conocemos qué significa cada una de estas palabras, pues no vamos a entender de qué estamos hablando. Entonces, lo que vamos a hacer acá hoy en la pizarra, en sus cuadernos, va a ser un glosario, es decir, un listado de palabras que vamos a usar permanentemente y que ustedes deben conocer su significado para poder entender el contexto en donde la utilizamos. Obviamente que el primer concepto que vamos a ver es el de nuestra asignatura, que nosotros vamos a estudiar química. ¿Sí? ¿Y qué estudia la química? ¿Ven bien lo que he escrito? Por favor, si no lo ven, ¿no se ve? ¿Puede ser la cámara, profe? ¿Cómo? ¿Puede ser la cámara un poquito? Voy a escribir más abajo porque da el reflejo de la luz. Acá. Sí, profe, ahí está bien. Perfecto. Sí, Gracias. profe. Entonces, lo que vamos a estudiar es química. Y la química es una ciencia que va a estudiar esencialmente a la materia en dos aspectos muy particulares. En primer lugar, la estructura de la materia, es decir, cómo está formada la materia, y luego su transformación. ¿Cómo podemos nosotros, a partir de una sustancia determinada, producir otra mediante la química? Entonces, la química es una ciencia. ¿Qué estudia la química? Estudia la materia en su estructura y su transformación. Pero claro, ya al principio nomás ya hemos usado una palabra que la deberíamos definir. ¿Qué es materia? Seguramente en la secundaria, los que han tenido química, o físico-química al menos, o ciencias naturales tal vez, deben haber definido lo que es la materia. Definimos como materia a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ustedes saben que en el espacio donde hay algo material, no puede haber otra cosa, ¿sí? Porque son impenetrables, la materia es impenetrable, no puedo tener dos cosas en el mismo lugar. Entonces decimos, la materia es aquella que ocupa un lugar en el espacio y de alguna manera va a impresionar nuestros sentidos. Tenemos 5 sentidos, ¿no es cierto? La vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Alguno de estos 5 sentidos va a impresionar. Por ejemplo, la materia, algunos tipos de materia la podemos ver. Yo veo la computadora, veo sus rostros, ustedes son entes materiales, por lo tanto yo los puedo ver. Pero no puedo ver el aire, ¿sí? El aire es transparente, diríamos. Yo veo la pared porque a lo largo de todo el trayecto desde donde estoy ubicado yo hasta la pared, hay aire que no opaca mi sentido de la vista, la puedo ver a la pared, no lo veo al aire. Sin embargo, al aire lo puedo escuchar cuando pasa a través de un árbol, cuando sopla el viento, ¿sí?
yo sé que hay viento porque se mueve el árbol, porque hay ruido, entonces no lo veo al aire que se mueve, pero sí escucho el sonido que hace cuando pasa a través del aire. También lo siento a través del tacto, porque yo sé que si el aire está caliente o está frío, impresionan nuestro sentido del tacto y sabemos si hace calor o si hace frío. También el olfato, porque no es lo mismo sentir el aire puro que sentir un aire contaminado de algún motor que está quemando combustible o de ese olor tan particular que sale del asador el fin de semana. ¿Cierto? Ese es más lindo, ese airecito es lindo de sentirlo. Bueno, de alguna manera nuestros sentidos van a ser impresionados por distintos tipos de materia para que nosotros entendamos que hay la existencia de esa materia, algo que ocupa un lugar en el espacio y que impresiona nuestro sentido, ¿no? Es muy importante este concepto de materia que es absolutamente genérico, que sirve para todo, y que incluso nosotros en nuestra exageración como raza humana que se cree súper inteligente, hablamos de que todo el universo está formado por materia, ¿no? Y no conocemos más que un trechito cortito, lo único que vemos nosotros son lucecitas que nos llegan desde hace millones de años luz desde el espacio, que no sabemos si todavía existen o no. Creo que con toda esa soberbia decimos que el universo está constituido de materia. Obviamente hay muchísimas teorías sobre la antimateria, sobre materia oscura, etcétera, la que no vemos, pero eso corresponde a otra área de la ciencia, que es la astronomía. Nosotros no nos vamos a meter ahí porque no conocemos demasiado. Entonces nos quedamos en nuestro universo conocido, que es nuestro planeta. Nuestro planeta y una pequeña área de cobertura en donde nosotros nos desenvolvemos a diario, que es nuestra atmósfera, una parte de nuestra atmósfera en donde vivimos, a la cual nosotros normalmente denominamos GEA. GEA es la parte en donde vivimos en nuestro planeta. Bien, ya conocemos el término materia. Todo lo que vemos, lo que está en el escritorio donde están ustedes, la computadora que tienen al frente, todo es material, todo está formado por materia. Pero es muy distinta la materia que, por ejemplo, tiene una mesa de madera, el escritorio de madera, que el metal o el plástico que puede tener la computadora. Ustedes ven que son distintos tipos de materia. ¿Sí? A cada tipo de materia que nosotros podemos distinguir por separado, le vamos a llamar sustancia. Sustancia. ¿Y cómo definimos a la palabra sustancia? La sustancia es un determinado tipo de materia que nosotros vamos a poder distinguir por las propiedades que presenta. ¿Sí? Entonces, a las sustancias las distinguimos por sus propiedades. Así podemos hablar de la madera, como les decía recién, como una sustancia que no conduce el calor ni la electricidad, no tiene brillo propio, ¿sí? Es un perfecto aislante, mientras que el metal tiene brillo propio, conduce el calor, la electricidad, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de muchísimas propiedades, ya lo vamos a ir haciendo a medida que vamos desarrollando el curso, cuáles son las propiedades que pueden distinguir a una sustancia, ¿no? Lo lindo de esto es que podemos tomar mate cada uno en su casa y tener la clase sin problemas, que salga. Bien. Entonces, ya sabemos
El concepto genérico engloba todo lo que ocupa un lugar en el espacio, que es la materia. Pero a ese todo lo podemos separar en partes que caracterizamos por propiedades que distinguen a cada tipo de materia y lo llamamos sustancias. Cuando nosotros aislamos un pedazo de materia de nuestro universo conocido, le damos el nombre genérico de cuerpo. La computadora es un cuerpo, el pizarrón es un cuerpo, el marcador es un cuerpo, ¿sí? Es una porción limitada de esa materia. Y cada cuerpo puede estar formado por distintos tipos de sustancias. En este caso, el marcador tiene una fibra interna, tiene plástico por afuera, tiene un líquido que es la tinta. Y son distintas sustancias que van a conformar al marcador. Muy bien. Yo les decía que las propiedades son las que van a distinguir los distintos tipos de sustancias. Propiedades, la palabra propiedades, proviene de propia. Algo es propio cuando pertenece a una entidad en particular. ¿Sí? Este es el marcador de mi propiedad. Digo, es mi marcador. ¿Sí? Ustedes dirán, esta computadora es de mi propiedad. Estamos hablando de ser dueño. Pero esta acepción que nosotros le vamos a dar acá ya no va a ser referida exclusivamente a ser dueño de, sino de poseer una característica que distingue a ese tipo de materia. ¿Sí? Una propiedad, entonces, es una característica que distingue a un tipo particular de materia. A las propiedades las vamos a poder dividir en dos grupos. Vamos a ver las propiedades físicas y las propiedades químicas. La física y la química, ustedes saben, son dos partes de la ciencia que se distinguen perfectamente. Sin embargo, en algún punto se entrecruzan ambas, una necesita de la otra, formando lo que llamamos físico-química, ¿no? Seguramente algunos conceptos han visto en el secundario de la físico-química. ¿A qué le llamamos propiedades físicas y a qué le llamamos propiedades químicas? Las propiedades físicas son aquellas que tienen que ver con la materia en sí misma. En cambio, las propiedades químicas son aquellas que tienen que ver con la transformación de la sustancia. Por eso hemos dicho que la química estudia la transformación de la materia. ¿Sí? Cuando hay transformación de la materia, estamos observando propiedades químicas. Mientras que si no lo hay, si la materia no ha cambiado de naturaleza, si no hay cambio en la sustancia, estamos dentro de la física. Por ejemplo, si nosotros disolvemos azúcar o sal en el agua, sabemos que evaporando el agua volvemos a recuperar la sal o el azúcar que había disuelta ahí. La sal, antes de disolverse y después de disolverse en el agua, sigue siendo sal. Nada más que al principio estaba pura, sólida, y luego se encuentra en solución disuelta, decimos, dentro del agua. Es decir, hay una comunicación entre la sal y el agua, pero la sal sigue siendo sal. No se ha transformado en otra cosa. ¿Sí? De tal manera que nosotros le damos calor al sistema, el agua esa se puede evaporar, el vapor sigue siendo agua, no cambia, ¿sí? No cambia de sustancia, y puedo recuperar nuevamente la sal en el fondo del recipiente que cristaliza ahí. Ese fenómeno que estamos viendo es un fenómeno de tipo físico.
¿sí? Un fenómeno físico. Y yo lo puedo realizar las veces que yo quiera con la misma sustancia, porque si nosotros al agua que hemos evaporado la condensamos nuevamente para hacerla líquida y luego la vuelvo a poner en el recipiente donde está la sal cristalizada, vuelvo a disolver la sal y luego puedo volver a evaporar el agua, condensarla y volver a disolver la sal. Me puedo pasar el día entero con las mismas sustancias haciendo los mismos fenómenos. En cambio, cuando hablamos de la química, hablamos de transformaciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tomáramos un trocito de papel y le prendemos fuego con un fosforito, ese papel se va a quemar y lo único que yo voy a obtener al final son cenizas. ¿Puedo yo con esas cenizas recuperar el papel original? No. Ese fenómeno ya es irreversible. No puedo yo recuperar mi papel, por más que, a menos que sea mago, pero eso no es cierto, ¿sí? Es un truco nada más. Entonces, ese fenómeno es irreversible porque el papel dejó de ser papel y ahora son solamente cenizas. El papel está hecho de un polisacárido que se quema cuando le aproximamos en el fosforito y se transforma en dióxido de carbono, agua, y los restos minerales que quedan en la ceniza, ¿sí? El dióxido de carbono se pasa al ambiente porque es un gas, el agua evapora y el resto de los minerales quedan como ceniza. Entonces no puedo yo juntar el dióxido de carbono que se me fue con el agua que se me fue, con el resto de la ceniza y volver a armar el papelito, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una transformación de sustancia, ¿sí? Entonces, en las transformaciones físicas no hay cambio en la naturaleza de la sustancia, mientras que en las transformaciones químicas sí las hay. Por eso nosotros podemos decir que, por ejemplo, como propiedad física podemos medir la temperatura de ebullición, la temperatura de congelamiento, la densidad de una sustancia, el peso, el volumen que ocupa, etc. Son propiedades que dependen del tipo de sustancia en sí misma. Mientras que las propiedades químicas podríamos mencionar, por ejemplo, la reactividad química, el calor de transformación, ya lo vamos a nombrar más adelante, se llama entalpía. Podríamos ver la oxidación de una sustancia, la característica ácida que pueda tener, etcétera, etcétera. Entonces queda clara la separación entre lo que es la física y lo que es la química, ¿verdad? En la física, en los fenómenos físicos, no va a haber cambio en la naturaleza de la sustancia, mientras que en las transformaciones químicas sí las hay. Muy bien. Sí, sí se entendió. Perfecto. Hay un tercer fenómeno que lo vamos a separar, ¿sí? Porque hay propiedades físicas, hay propiedades químicas que se miden en fenómenos físicos, en fenómenos químicos, y hay un tercer nivel donde nosotros nos vamos a meter ahí de curiosos nada más durante el desarrollo de la química general, pero que no nos corresponde, es la química, perdón, que es el fenómeno nuclear, ¿no? Fenómeno nuclear. Y lo hacemos porque el ingeniero debe conocer por lo menos lo elemental de la física nuclear. Fíjense que le estoy dando características de física nuclear, porque así se llamó, pero no hay cambio más profundo que el que se produce en un fenómeno nuclear. Porque
yo recién les decía, si tengo agua líquida, la puedo evaporar, a ese vapor lo puedo condensar, volverlo a hacer líquido, al líquido lo puedo congelar, hago hielo, al hielo lo puedo fundir para volverlo a hacer agua, cuando lo saco del congelador, la agüita la vuelvo a evaporar y me paso el día entero, ¿no es cierto?, yendo y viniendo de agua líquida, sólida a gas. Siempre sigue siendo agua, lo único que estoy cambiando es el estado de agregación que tiene el agua. Mientras que cuando quemaba el papelito, desde la celulosa, este polisacárido que les decía yo, la celulosa, que es el papel, se transforma esa celulosa en dióxido de carbono, agua y minerales, las cenizas. Pero sin embargo, el carbono que tiene la celulosa y el carbono que tiene el dióxido de carbono en el cual se ha transformado esa celulosa, sigue siendo el mismo carbono. No hubo ningún cambio en el elemento carbono. Lo mismo pasa con el oxígeno, lo mismo pasa con el hidrógeno. Esos elementos que estaban contenidos, constituyendo la celulosa, son los mismos elementos que yo los tengo al final de la transformación química, nada más que reordenados, redistribuidos, formando otro tipo de sustancia. En cambio, en los fenómenos nucleares, se produce un cambio en la intimidad del núcleo de ese elemento y deja de ser un elemento para transformarse en otro. Por ejemplo, el nitrógeno del ambiente del aire, ustedes saben que el aire está constituido por la mayor parte de nitrógeno, luego oxígeno, y hay un 1% de otros gases que componen el aire, ¿cierto? 2/3 partes son de nitrógeno, 1/3 parte de oxígeno, aproximadamente, ¿sí? Y hay un mínimo componente de otros gases. El nitrógeno del aire, mediante unos rayos que llegan desde el sol, cargados de energía, pueden incidir en ese nitrógeno para transformarlo en carbono. Un carbono muy particular que se llama carbono 14, que es radiactivo, ¿no? Ya lo vamos a conocer después. Es decir, deja de ser un elemento que se llama nitrógeno para ser otro que se llama carbono. Eso no pasa en la química, solamente pasa en los fenómenos nucleares, en donde hay un cambio en la intimidad del átomo, en el núcleo del átomo, hay cambios que verifican esta conversión de un elemento en otro. Mientras estamos hablando de esto, van apareciendo un montón de términos que también los tenemos que definir, ¿no es cierto? Porque no podemos hablar de intimidad del átomo si no sé lo que es un átomo. Y también tendría que comparar con lo que llamamos molécula, y no la conozco todavía, pero sin embargo, uno puede ir entendiendo de que la materia, y que cada sustancia está compuesta a su vez de partículas más pequeñas. Y este concepto se remonta, miren, a 400 años antes de Cristo, cuando los filósofos griegos hablaban acerca de cómo estaba constituido nuestro mundo, ¿eh? Con qué se veían ellos todos los días. En ese momento había una concepción aristotélica, le llamamos, ¿sí? Aristóteles vivió 300 años antes de Cristo, que era la Tierra como centro del universo, había esferas concéntricas, es decir, la Tierra quedaba en el centro y esas esferas estaban por afuera, así como las muñequitas rusas, ¿no es cierto? Iban por afuera, y cada una de esas esferas contenía a la Luna, o a Marte, o a bueno, los planetas que se conocían en ese momento, y el último anillo era el de las estrellas fijas, le llamaban ellos, ¿verdad? Las que aparentemente no se mueven en el espacio al transcurrir el tiempo.
Las móviles no son otra cosa que los planetas de nuestro sistema solar, ¿no? En ese momento, Aristóteles empieza a dar su mirada acerca del mundo. Pero 100 años antes de Aristóteles, hubo también otros que hablaron sobre la estructura de la materia, lo que nosotros queremos conocer. Miren la antigüedad que tiene este pensamiento, ¿no es cierto? Son 24 siglos que el hombre viene hablando sobre la estructura de la materia. Hay una escuela, 100 años antes de Aristóteles, hay una escuela que se llama escuela atomista. ¿Sí? La escuela atomista se decía que la materia en general estaba formada por pequeñísimas partículas muy chiquititas que ya no se podían dividir. Por ejemplo, si ustedes toman un trocito de alambre de cobre y lo cortan a la mitad, y a esa mitad la vuelven a cortar a la mitad, y así siguen cortando pedacitos cada vez más pequeños, llega un momento en que ya no puedo cortar más ese pedacito de materia, ese trocito de cobre, porque he llegado al límite de su división. A esa parte que ya es indivisible, que no se puede dividir más, Demócrito, así se llamaba el pensador, Demócrito, le llama átomo. Átomo. ¿No? Justamente el nombre átomo proviene de esta característica de la indivisibilidad de la materia. ¿Por qué? La partícula A, en nuestro idioma, la usamos para indicar la negación. ¿Sí? Asíncrono. Que no ocurre en el mismo tiempo. A ver qué otra palabra puede ser. Astenia en la medicina significa sin poder en el músculo. ¿Sí? El músculo relajado es aquel que no tiene tonicidad. Por eso le digo astenia, ¿no? Sin tonicidad. Entonces, la partícula A adelante implica esta negación, sin. Como ustedes en una colección de libros, a cada libro le llaman tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, ¿cierto? Entonces, átomo quiere decir sin partes. Esto es la menor partícula o la menor porción de materia que puede existir en forma libre. Menos de átomo no existe como materia. Estoy hablando de un concepto de don Demócrito, 400 años antes de Cristo, ¿cierto? Miren si han cambiado las cosas desde aquellas épocas hasta hoy. Hoy sabemos recientemente que no es tan así lo de Demócrito, ¿no? Que el átomo está constituido a su vez por subpartículas atómicas, electrones, neutrones, protones, etc. Ya lo vamos a estudiar cuando estudiemos la estructura de la materia. Sin embargo, en el siglo siguiente aparece Aristóteles, y Aristóteles dice, no estoy de acuerdo con la escuela atomista, porque si yo tengo dos átomos, y fíjense el dibujo que voy a hacer, si tengo dos átomos uno al lado del otro, cuando coloque el tercero acá, va a haber espacio sin ocupar.
Y les digo, fíjense en el dibujito, porque lo que yo he hecho son 3 esferas, ¿no es cierto? Bueno, hasta el día de hoy nos quedan resabios todavía de esa idea aristotélica de que la esfera era la forma perfecta. La perfección estaba representada por la esfera. Por eso él hablaba de las esferas concéntricas alrededor de la Tierra, ¿no? Y uno cuando hoy quiere representar a un átomo, lo primero que hace es una esferita. No hace un triangulito ni un cuadradito, no. Hace la esfera. Esos son resabios todavía de la escuela aristotélica que nos quedan marcados a fuego. Y ya han pasado 23 siglos de nuestro querido Aristóteles y todavía no podemos sacarnos todos los conceptos que él dejó plasmados, ¿no es cierto?, en esa época. Ya cuando estudiemos la estructura del átomo, vamos a ver que esta representación es la más alejada de la realidad del modelo actual válido para la ciencia moderna, ¿cierto? El átomo no es ninguna esferita, pero vamos a tratar de describirlo cuando llegue su momento. Pero dice Aristóteles, no puede haber estos espacios vacíos. Él tenía aversión al vacío, no creía en la existencia del vacío. Él decía, todos los espacios de nuestro universo están ocupados por materia. Por lo tanto, no puede haber una partícula pequeña e indivisible. La materia es absolutamente divisible, es continua, decía él. A esto le llamamos discontinua. ¿Por qué? Porque termina una partícula material y empieza otra. En cambio, para Aristóteles no había esa discontinuidad. Era toda una sola cosa. No podía existir el vacío. Hoy conocemos perfectamente que es posible el vacío. De hecho, en el espacio interestelar existe ese estado de vacío en donde no hay nada material. Muy bien. Esa idea de Aristóteles de un espacio totalmente ocupado nos trajo hasta el siglo XVIII prácticamente, ¿sí? Diría principios del siglo XIX, porque recién en 1805, 1810, con la llegada de Dalton a las escenas de la química, ahí volvemos a recuperar la idea de átomo, ¿sí? Y con todos los ensayos que se hacían en ese momento en la ciencia, empezamos a recuperar la idea de que realmente existía un átomo y se demuestra mediante distintos experimentos, que ya lo vamos a ver luego, y se sostiene hasta el día de hoy la existencia del átomo. Hoy decimos, es cierto que existe el átomo, y lo definimos al átomo hoy como la menor porción de materia que puede existir en estado libre. Lo que no decimos es que es indivisible, porque el átomo está formado por subpartículas, ¿sí? Ese estudio de las subpartículas ya le corresponde a la física nuclear. Nosotros no lo vamos a ver, obviamente, lo vamos a ver con detalle, porque nos interesa como químicos saber cómo está constituido el átomo, especialmente en los electrones, no todos, sino los periféricos, los de el último nivel electrónico del átomo. Ahí residen las propiedades químicas. Por eso necesitamos saber cómo están constituidos la estructura del átomo, ¿no? En ese momento histórico en donde Aristóteles definía estos términos, él decía que el mundo estaba constituido por 4 elementos, ¿no? Vamos a poner acá.
4 elementos. ¿Cuáles eran esos 4 elementos que constituían el mundo de Aristóteles? El agua, la tierra, el aire y el fuego. Y él decía, hay 2 que son leves y 2 que son graves. Leves le llamaba aquello que era más liviano que el aire, y grave lo que era más pesado que el aire. Entonces, el fuego, el aire, ¿sí?, eran los elementos leves, los que subían desde la tierra hacia el espacio. Mientras que el agua y la tierra eran los elementos graves, los que caían hacia el centro del universo, que era la Tierra. De allí proviene la palabra gravedad, ¿sí?, la fuerza con que la Tierra atrae a los elementos que son más pesados. La palabra gravedad viene justamente de esta denominación de elementos graves que hacía Aristóteles. Con el devenir de los años y con el comienzo de la nueva ciencia, que a mi forma de ver empieza con Copérnico, ¿sí?, en el siglo XVI, de allí para acá el término elemento ha sido modificado. ¿A qué hace referencia hoy el término elemento? Le llamamos elemento a cada tipo de átomo que existe en la naturaleza y que están ubicados, perfectamente ubicados, ya lo vamos a ver, en lo que nosotros llamamos tabla periódica. Que dicha sea de paso, vamos a tener que traer para la próxima clase ya, ¿sí? Busquen una tabla periódica. En el apunte que les voy a enviar hay una tabla periódica, pero las que se venden comercialmente tienen muchísimos datos del anverso y del reverso, que van a ser de mucha utilidad durante el año. Si la pueden conseguir a la tabla periódica o pedir por ahí de un amigo, de alguien que haya estudiado química y la haya dejado abandonada por ahí. Así que busquen una tabla periódica, porque de ahí vamos a sacar muchísimos datos que son esenciales para poder seguir el estudio de la química. Entonces, hoy le llamamos elementos a los distintos tipos de átomos que existen en la naturaleza, y cada uno de esos elementos ocupa una casilla dentro de la tabla periódica. Por ejemplo, la casilla número 1 está ocupada por el elemento que llamamos hidrógeno. La casilla 2 el helio, la 3 el litio, la 4 el berilo, la 5 el nitrógeno, el boro, perdón, la 6 el nitrógeno, el oxígeno, etcétera, etcétera. Ahí en la tabla periódica van a ir observando cada uno de los tipos de átomos a los cuales le llamamos elementos. ¿En qué se diferencia un elemento de otro? Porque a un átomo lo clasificamos como boro y al otro elemento lo clasificamos como cloro. La diferencia está en el núcleo de ese átomo y en la cantidad de una partícula especial que tiene ese núcleo, que se llama protón. ¿Sí? Protón. La cantidad de protones que existe en el núcleo de un átomo va a ser la que decida de qué tipo de elemento se trata el átomo en cuestión. Si el átomo que estamos observando tiene 17 protones, es cloro, no hay duda. Si tiene 11 protones, es sodio, y va a la casilla del sodio, ¿sí? Es decir, la cantidad de protones que tenga el núcleo va a decidir cuál es el elemento. Entonces, ya nos olvidamos del elemento aristotélico de agua, tierra, aire, fuego, sino que ahora estamos hablando de los elementos que están ubicados dentro de la tabla periódica, clasificados de acuerdo a la cantidad de protones que tiene su núcleo.
Y tenemos que hacer una diferencia muy especial, y acá quiero que presten toda la atención del mundo porque va a ser importante en lo que vamos a ver en el curso. La diferencia que existe entre elemento y sustancia simple. A ver, cuando yo escribo una O, que es la que figura en la tabla periódica, estoy haciendo referencia al elemento llamado oxígeno. La O es otra cosa que el símbolo que representa al elemento oxígeno. ¿Sí? Vamos a ver en la tabla periódica que todos los elementos están representados por símbolos. Que el símbolo es una o dos letras que representan a cada elemento. Siempre los de una sola letra se escriben en mayúsculas, siempre en mayúsculas. Mientras los que tienen dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Y no deben cambiar esa condición del símbolo, porque miren lo que yo voy a escribir. Si yo pongo una C y una O mayúscula, o una C y una O minúscula, estoy hablando de cosas totalmente diferentes. Mientras esto representa al monóxido de carbono, esto representa al elemento denominado cobalto, un metal. Nada que ver una cosa con el monóxido, con un gas, este gas tóxico que se produce cuando hay una combustión incompleta, ¿sí? La gente se muere porque prende carbón a la noche para calefaccionarse en el invierno y deja todas las puertas cerradas y respira el monóxido de carbono y se intoxica y puede producir la muerte. Muchísimas muertes se producen por inhalación de dióxido de carbono, de monóxido de carbono. ¿Sí? Este es el monóxido de carbono, mientras que este es un metal, cobalto. Y ahí yo leo lo mismo, CO, en ambos casos, nada más que esto está con mayúscula, porque el monóxido de carbono tiene carbono y oxígeno, mientras que este es el símbolo del cobalto, de un elemento metal. Así que es muy importante la escritura de los símbolos, ¿no? Entonces, si yo voy a la tabla periódica tiene escrito en cada casilla el símbolo del elemento. Y esta O hace referencia al oxígeno. Pero, cuando nosotros hablamos del oxígeno que respiramos, no estamos hablando del elemento oxígeno, sino que hablamos de una sustancia que está constituida por dos átomos de oxígeno unidos. Este es el oxígeno que respiramos. Esta es la sustancia que yo llamo oxígeno. Una cosa es hablar del símbolo del oxígeno y otra cosa es hablar de la sustancia que llamo oxígeno. Lo mismo pasa con el hidrógeno, ¿sí? Porque yo puedo escribir como símbolo H, representa el hidrógeno, pero el hidrógeno, sustancia que existe en el ambiente, en realidad tiene dos átomos de hidrógeno unidos formando esa sustancia. Miren, el oxígeno tiene dos átomos. El hidrógeno tiene dos átomos, ¿cierto? El agua, que yo había escrito antes, agua, tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.
Van a decir ustedes, pero ahí no veo el 1 yo. No, no, al 1 en la química no lo escribí. ¿Sí? Cada vez que yo escriba un símbolo y no tenga ningún número en el subíndice, ya está implícito de que existe 1. No lo tengo que escribir porque si ya lo puse es porque existe. Si no existiera, no lo escribiría. ¿Sí? No va a existir nunca un 0 tampoco, porque no tiene sentido poner algo que no existe. Lo mismo adelante, ya vamos a ver en las ecuaciones, cuando escribamos vamos a tener que escribir algunos numeritos adelante. Cuando no está escrito ese numerito, significa que no es 1. No lo escribo porque ya está implícito. Yo les contaba que en el principio del siglo XIX, mientras nosotros estábamos peleando por la independencia, en Inglaterra, Dalton ya estaba estudiando esta nueva revolución dentro de la química. Recién empezaba la química como ciencia, porque hasta ese momento, miren, estábamos hablando recién de 400 años antes de Cristo, y en toda la historia de la humanidad la química siempre estuvo presente, pero como un arte, una artesanía. Hacer una espada era una artesanía. ¿Sí? Se usaba el fuego, se usaban los metales. Hay conocimiento de que el hombre ha hecho uso de los metales desde que es hombre, porque cuando empieza la historia del hombre, la era del hierro, la era del cobre, ¿no es cierto? Es decir, que el hombre comienza, después de descubrir el fuego, comienza a obtener metales para usarlos en la cacería, en la defensa, etc. Entonces, ese conocimiento ya lo traían, pero no es el conocimiento de la ciencia que tenemos hoy, ya lo vamos a definir después. ¿Cómo se define el conocimiento hoy de la ciencia? Ese conocimiento era artesanal. Lo único que sabían ellos que había que hacer fuego, y cuando se ponía rojo ellos lo golpeaban y lo podían deformar y lo podían afilar, y cómo lo endurecían y todo lo demás, pero como arte, como artesanía, nada más. No conocían el fondo de la ciencia que conocemos hoy, ¿no? Entonces hay que tener presente de que recién a fines del siglo XVIII, Lavoisier, y comienzo del XIX con Dalton, ahí comienza la revolución de la ciencia que nos lleva al desarrollo de la química como la conocemos hoy. Y digamos, el certificado de adulto de esta ciencia jovencita que es la química, la obtiene recién en el siglo XX, en la segunda década del siglo XX, cuando en un laboratorio el hombre puede, en forma sintética, producir una sustancia llamada amoníaco, que antes, urea. La urea lo puede sintetizar a la urea, que antes solamente lo hacía la naturaleza. ¿Sí? Nosotros, organismos animales, producimos en la degradación, en nuestro metabolismo, sustancias que se denominan una sustancia llamada urea, que es de descarte, un desecho. Lo eliminamos por orina, por materia fecal, ¿sí? Ahí eliminamos la urea. Y solamente los animales podían producir urea en su metabolismo. El hombre no sabía cómo hacerla en un laboratorio. Recién en el siglo XX, segunda década del siglo XX, en el laboratorio se puede sintetizar urea, y ahí decimos, bueno, ahora ya tenemos los conocimientos de las leyes que manejan la química como para producir sustancias que antes solamente lo hacía la naturaleza. Como ya lo podemos hacer, y ya la química cobra la importancia que tiene y la revolución que ha causado en todos los aspectos en donde se la aplica. Bueno, sigamos. En 1810, 1820, por esa época, Dalton le llamaba a esto átomo y a esto átomo compuesto. Estaba formado por más de un átomo, ¿sí? Átomo simple, átomo compuesto. Luego empieza a llamar a esto átomo simple y a esto átomo compuesto. ¿Por qué? Porque el átomo simple estaba formado por un solo elemento que se repetía, mientras que a esto le llamaba átomo compuesto
porque estaba formado por distintos elementos, ¿no? Y llega un italiano denominado Avogadro. A ver, estábamos hablando de Dalton recién, ¿no es cierto? Dalton. Y llega Avogadro, con una R ahí en el medio, no es un abogado, no se dedicaba a leyes civiles, sino que era químico. Don Avogadro comienza a cambiar la nomenclatura, este nombre que le daba, y le llama a los átomos aislados, les deja el nombre de átomo. Mientras que a las uniones de átomos que representan a las sustancias, les llama molécula. Molécula. Entonces, la O representa a un átomo de oxígeno. Mientras que la O con el 2 de subíndice representa a la molécula de oxígeno. A ver, respecto de lo que hemos escrito al principio, cuando hablamos de materia, la menor porción de materia que puede existir en estado libre le llamo átomo. ¿Sí? Entonces, la materia en general está representada por su menor porción, que es el átomo. Mientras que cuando nosotros hablamos de sustancia, de un tipo particular de materia, la menor porción de una sustancia le llamo molécula. Acá estoy representando a la menor porción de la sustancia que le llamamos agua. ¿Sí? Entonces, esto es la representación de la molécula de agua. Y la molécula de agua tiene como constituyente dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Está clara la diferencia entre átomo y molécula? ¿Sí? Cuando hablo de átomo, hablo de la menor porción de la materia en forma indiscriminada. Toda la materia yo la puedo dividir hasta llegar a la menor porción, que es el átomo. Ahora, si yo hablo de una sustancia en particular, la menor porción de esa sustancia se llama molécula. Porque si yo llego a dividir a la molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno, pues el hidrógeno y el oxígeno no tienen nada que ver con el agua en cuanto a sus propiedades, porque tanto el hidrógeno como el oxígeno son gases incoloros, inodoros. El hidrógeno es muy combustible, el oxígeno es el comburente por excelencia, mientras que el agua no es gaseosa solamente cuando está por arriba de su punto de ebullición. ¿Sí? Normalmente temperatura ambiente es un líquido que tiene unas propiedades totalmente diferentes. Nadie apagaría la sed con una rica mezcla de hidrógeno y oxígeno, porque eso no es agua. ¿Sí? Hay que tener presente que molécula es todo esto, mientras que los constituyentes de la molécula son los átomos. Pero les tengo que hacer una aclaración, porque en la mayoría de los metales, casi todos, ¿sí? Escribir, por ejemplo, Cu, que es cobre, este es el símbolo, no sé si lo leen ahí, lo voy a escribir abajo, Cu,
¿sí? Cobre. Este símbolo representa al átomo de cobre. Si yo tengo una barrita, un hilito de cobre, la menor porción de ese hilito de cobre es un átomo de cobre. Y la molécula, la sustancia que yo le llamo cobre, también está constituido por un solo átomo. Es decir, un solo átomo de cobre ya constituye la molécula. A diferencia del oxígeno o del hidrógeno, porque un átomo de oxígeno o un átomo de hidrógeno no existe en forma libre como sustancia. La sustancia que yo llamo oxígeno o hidrógeno tienen dos átomos cada uno, mientras que en el cobre un solo átomo ya forma una molécula de cobre porque la molécula tiene las mismas propiedades que el alambrito de cobre. ¿Se entiende la diferencia? Entonces podemos hablar de moléculas que son monoatómicas, mono significa uno, por ejemplo, los metales, ¿no es cierto? El cobre, la plata, el oro, el plomo, son todas moléculas monoatómicas, mientras que el oxígeno o el hidrógeno son moléculas biatómicas, dos átomos. El agua será una molécula triatómica y así podemos seguir expandiendo la nomenclatura hasta obtener lo que llamamos moléculas poliatómicas. ¿Sí? Poli significa muchos. Lo que me interesa a mí en este momento es que ustedes puedan distinguir la diferencia entre lo que defino como átomo y molécula. Cuando hablo de átomo, hablo de la materia en general. Menor porción de la materia en estado libre, ese es átomo. Mientras que cuando hablo de molécula, estoy hablando de menor porción de una sustancia en particular. Las sustancias son representadas por las moléculas, se las escribe mediante una fórmula. Acá llegó la palabra fórmula, ¿no es cierto? La fórmula es la representación de la molécula de una sustancia. ¿Y qué indica la fórmula? Indica los elementos que la constituyen, escribiendo sus símbolos, y la cantidad de cada uno de esos elementos representados mediante los subíndices. Por ejemplo, si escribimos hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, esta es la fórmula que representa a una sustancia denominada ácido sulfúrico. Y ya lo vamos a ver cuando veamos los ácidos, lo vamos a ver con detalle. Esto sería entonces la fórmula que representa a la sustancia llamada ácido sulfúrico. En esta representación, la H, la S, la O, que son símbolos de los elementos que constituyen el ácido sulfúrico. Mientras que el 2, el 1 que no está escrito y ese 4, ¿sí?, son los subíndices que reciben un nombre muy particular. De esos subíndices se llama atomicidad. ¿Y qué es la atomicidad? La cantidad de átomos
presentes en esa molécula. Con el 2 estoy diciendo hay 2 átomos de hidrógeno. Con el 1 estoy diciendo hay un átomo de azufre. Y con el 4 estoy diciendo hay 4 átomos de oxígeno por cada molécula de ácido sulfúrico. En total, digo, entonces el ácido sulfúrico tiene una atomicidad total de 7. Porque 7 es la cantidad de átomos totales que tengo. La atomicidad para el azufre es 1, para el hidrógeno es 2, para el oxígeno es 4, y la atomicidad total es 7, es decir, la suma de átomos de todos los elementos de la molécula. Ustedes me estarán escuchando que yo estoy hablando acá con alguien. Miren, le voy a presentar a una persona. Hola chicos, ¿cómo les va? Soy la secretaria académica y bueno, venía a ver más o menos cuántos alumnos había, por eso le preguntaba al profe cuántos alumnos tiene. No es que estamos en la universidad, sino que somos esposos, y o sea que nos van a tener que tener a los dos en clase, porque yo soy JTP de Química en la cátedra de Electromecánica, en la carrera de Electromecánica. Así bien, bienvenidos, aprovecho que los veo a todos acá, y bueno, que tengan un feliz inicio en esta nueva etapa. Los saludo nada más y los dejo que sigan con el ácido sulfúrico. Chao chicos, hasta luego. O sea que no me está controlando como secretaria académica, sino como mi esposa, eso quiere decir. Mentira, mentira. Bueno. Sigamos entonces. José Luis se ríe porque le debe haber pasado seguido. Él sabe de qué se trata. Usted está acostumbrado, usted lava, cocina y plancha y decir que ya... Ya estamos, regalado ya. Ya está ganado el cielo, ya. Ya estamos, nosotros ya estamos hechos ya. Bueno, en este momento ellos se ríen, pero en algún momento le vamos a devolver la misma condición, ¿cierto? Cuando les toque a ellos también nos vamos a reír nosotros. Bueno, sigamos. Entonces, lo que yo quiero es que me digan ahora si han entendido la diferencia entre átomo y molécula. ¿Sí? Aunque en algún momento átomo y molécula es la misma cosa, como por ejemplo en el cobre, ¿no? Átomo de cobre, molécula de cobre es la misma cosa, pero átomo de oxígeno y molécula de oxígeno no, porque ya el oxígeno es diatómico, ¿no? Entonces, a entender, a tener perfectamente clara la diferencia entre átomo y molécula. Muy bien. Vamos a seguir con las definiciones, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahora para que cuando la próxima clase, el jueves, ya tengamos más o menos empezar con la parte práctica, ustedes puedan entender lo que les digo. Cuando hable ya les voy a volver a decir más o menos la misma frase que me ha empezado la clase, a ver si me entienden un poquito más, ¿no? Bueno, ya conocemos entonces las fórmulas con las cuales representamos a las sustancias que pueden intervenir en una reacción química. Y aquí, como ya no tengo espacio, voy a... acá abajo lo voy a poner, para que no borremos nada. Acá. Reacción química. ¿Qué es una reacción química? La reacción química es un fenómeno en el cual se produce la transformación de las sustancias que intervienen, de la o las sustancias, porque a veces puede ser una sola sustancia que se transforme en
otras sustancias o pueden ser varias. ¿Ah? Entonces, la reacción química es el fenómeno en sí, el suceso, el hecho. Por ejemplo, si nosotros ponemos un clavito, ahora que está lloviendo, lo tiramos ahí afuera en el patio, y mañana le va a dar el sol y está mojado, ¿qué le va a pasar al clavito? Se oxida. Se oxida. El óxido es lo mismo que el clavito. El óxido ese que forma es lo mismo que el clavito. No. No, no, porque ¿quién ha visto un clavo hecho de óxido? El óxido es una pátina, es algo, como una tierrita que se le forma arriba, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos óxido, cuando lo quieramos clavar, se va a destruir, no va a tener la misma fortaleza que tiene el hierro. El hierro es una sustancia, el óxido es otra. ¿Sí? Es el producto de la transformación del metal en este óxido. El metal es el hierro, el óxido es el producto de la reacción química. Esta que nosotros vemos, esa pátina de color rojizo, marrón y amarillento que se le va formando por arriba, son la formación de dos tipos de óxido, se llaman óxido ferroso y óxido férrico, ya lo vamos a ver, van apareciendo, que son sustancias distintas del hierro, producto de esa reacción química, ¿no? Pero claro, si yo quisiera escribir que el hierro con el oxígeno se transforma en óxido, tengo dos opciones. O ser un excelente dibujante para dibujar un clavito al oxígeno, no sé cómo haría porque no se lo ve, un color, ¿no? Y después hacerle el clavito con el colorcito encima del óxido, o escribirlo mediante fórmulas, el uso de fórmulas, en lo que llamamos ecuación química. Entonces, a no confundir lo que es una reacción química con una ecuación. La reacción es el fenómeno en donde se produce el cambio de sustancia, mientras que la ecuación es la representación escrita de la reacción. Y la palabra ecuación para ustedes ya es conocida. ¿Qué significa ecuación? ¿O de dónde la han escuchado al menos? Igualdad. Perfecto. Una ecuación es una igualdad. Ecuánime. Equa significa igual. Viene de la palabra del griego que significa igual. A ver, del latín. Ecuación, ¿sí? Equa. Entonces, igualdad. Y la hemos escuchado en la matemática. La matemática trabaja con las igualdades, ¿no es cierto? Con igualdades o con desigualdades, pero cuando hay funciones hablamos de igualdades. Entonces, esta ecuación química también es una igualdad. Nada más que la escribimos de una manera particular. Por ejemplo, yo les dije recién, si tengo hierro, que lo represento mediante el símbolo Fe. Los símbolos, les cuento ahora, los símbolos que se han elegido para los elementos provienen del nombre en latín de los elementos. El hierro en latín se dice ferrum, por eso es Fe. ¿Sí? El cobre es cuprum. Así van a ver cosas tan extrañas como que la K representa el potasio. Es decir, ¿dónde está acá? Bueno, porque en el latín potasio se llama kalium. Kalium con K. ¿Sí? Y no hay que confundirlo con la Ca, que es calcium. Calcio. Y por ejemplo, Ag, no se lo van a olvidar nunca más,
AG es el símbolo de Plata. plata. ¿Y cómo se llama la plata en el latín? Oro. Viene de Argentum. Argentum. Argentina, Río de la Plata, ¿no es cierto? De ahí viene nuestro nombre. Entonces, miren, plata es AG, ¿no? Nada que ver plata con AG, voy a decir AG, ¿dónde? Bueno, ahí está, porque son nombres de latín. Y como son del latín, la nomenclatura va a tener algunas particularidades por ahí que vamos a tener que salvar, porque no vamos a decir, cuando hablemos del dióxido de azufre, y le pongamos el nombre, por ejemplo, de atomicidad, no se habla de azufroso, azúfrico, como diría el nombre en castellano, sino que va a ser sulfuroso o sulfúrico, porque ese, que es azufre, ¿sí? Y azufre se escribe con Z, ojo, no se escribe con S, ¿verdad? Azufre en el latín es sulfurum, ¿no? Sulfurum con S, por eso le tenemos S. O sea que el trabajo es aprenderse también los símbolos, porque hay algunos símbolos que son fáciles, otros hay que relacionarlos con el nombre del latín. Bien, les decía, escribo Fe, que representa, es el símbolo del hierro, y en este caso está representando a la molécula de hierro, porque el hierro es un metal al igual que el cobre, y un átomo de hierro representa la molécula del hierro. Y la hago combinar con el oxígeno. Y fíjense que estoy escribiendo el símbolo O con el subíndice 2 porque estoy hablando de la molécula del oxígeno. No reacciona con un átomo, porque el átomo libre de oxígeno no existe. Lo que existe en la naturaleza y participa de la reacción es la molécula. Molécula de hierro con molécula de oxígeno. Y esto produce, a ver, esto que acabo de escribir, hierro, oxígeno, unidos ya, un átomo de cada uno forma la molécula del óxido ferroso, uno de los óxidos. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se forma el otro. Óxido ferroso. El hierro con el oxígeno forma la pátina marrón rojiza esa, que es el óxido ferroso. Lo amarillento es del óxido férrico, ¿no? Que no está acá. Bien. Pero fíjense lo que yo he escrito acá. Esto que he escrito no es otra cosa que la ecuación de oxidación del hierro. Esta es la ecuación. No, mentira, profe, eso no es una ecuación, no va a decir algo. ¿Por qué? Porque no es una igualdad. Todavía no lo es. ¿Sí? Está incompleta esta ecuación. No puede llamarse así. ¿Y por qué está incompleta? Porque, miren, en esta parte de la ecuación nosotros escribimos a los reactivos. ¿Sí? Reactivos. Y de esta otra parte de la ecuación escribimos los productos, que en este caso es uno solo. Productos. Y la flecha que está escrita acá representa al igual de la matemática. Ahí está la igualdad. ¿No es cierto? Nosotros los químicos somos medios indios, porque usamos flecha en vez del igual. No vamos a escribir el igual, sino vamos a poner flechita. Después, cuando estudiemos las leyes de la química, vamos a ver que esa flechita en realidad son dos flechitas, una en un sentido, otra en el sentido contrario. Ya cuando lleguemos a ese momento, lo vamos a usar así. Por ahora, nos quedamos con una sola flechita. Bueno, pero si esto es el igual, yo acá escribí que tenía un átomo de hierro, y acá está el átomo de hierro. Es decir, en ambos miembros tengo un átomo de hierro. Pero acá puse dos átomos de oxígeno y acá puse uno. ¿Cómo es eso? ¿Qué un mago el profe que ha hecho desaparecer un átomo en el camino? No, acá nada se puede hacer aparecer ni desaparecer en la galera, porque todo lo que yo tengo al comienzo tiene que aparecer al final.
Y alguien me dirá, y es muy fácil, le pongamos un 2 acá debajo del oxígeno y me voy a la casa porque ya tendría todo igualito. No, no. Miren, esto es la molécula de agua, ¿no es cierto? En una ecuación me puede suceder que yo necesite que esté todo igualadito menos el oxígeno y yo digo, bueno, le pongamos un 2 acá y ya está listo, igualadito. No. A los subíndices de las fórmulas no se los debe cambiar jamás. Porque si nosotros cambiamos el subíndice de una fórmula, estamos cambiando la fórmula de la sustancia. Estamos hablando de una sustancia diferente. Cuando yo ponga, si yo llego a poner un 2 acá, esa sustancia no existe. No hay un óxido del hierro que tenga un hierro y 2 oxígenos. No, no existe. No puedo poner este 2. Por ejemplo, en el caso del agua, yo le puse un 2 en el oxígeno. Ahora ya no es más agua. ¿Saben lo que es eso? Se llama peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Y el peróxido de hidrógeno se lo conoce comercialmente como agua oxigenada. Agua con un oxígeno de más, por eso llamamos, qué idea, ¿no? Agua oxigenada. ¿Sí? A ver, a nadie se le ocurriría apagar la sed con un fresco trago de agua oxigenada. Vas a empezar a tirar burbujitas. Y nadie se lavaría la cabeza con agua oxigenada, aunque algunos lo hacen y salen unos rubios preciosos, pero bueno, esa es otra historia, son cuestión de gusto, ¿no es cierto? Pero el agua oxigenada, es decir, el agua y el peróxido de hidrógeno, son sustancias diferentes. Y la única modificación que hago en sus representaciones es cambiar el subíndice. Por eso no debo cambiar los subíndices cuando hablo de una sustancia determinada, porque la fórmula es única para cada sustancia. En vez de escribir ese 2 acá, lo voy a escribir adelante de la fórmula. Esto se denomina coeficiente. Coeficiente. Coeficiente estequiométrico es el nombre completo. Esa palabra media rara, ¿cierto? Coeficiente estequiométrico. A ver, se lo voy a escribir arriba para que... Coeficiente estequiométrico. Ya vamos a estudiar la estequiometría. La estequiometría, metría significa medida, ¿no? Y estequio es la medida que nosotros vamos a hacer sobre una ecuación, sobre una reacción química, sobre masas y volúmenes de las sustancias que intervienen en la reacción, ¿no? Esa es la estequiometría. ¿Cuánto necesito en masa o en volumen de una sustancia o de otra para formar una determinada cantidad de productos? Segundo parcial, estequiometría. Así que vayan preparándose. Y si no saben fórmula, estequiometría va a ser un chino básico. La aclaración es que el coeficiente estequiométrico no forma parte de la fórmula. La fórmula del óxido es esto. Esto es la fórmula. Esto no. Porque el coeficiente pertenece a la ecuación y depende de la ecuación el valor de ese coeficiente. Porque es para igualarla a la ecuación. ¿Sí? Entonces, cuando yo escribo, si yo les pido a ustedes, escriban la fórmula del óxido ferroso, ustedes me tienen que escribir hierro, oxígeno, sin ese 2, porque este 2 es para esta ecuación en particular. En otra ecuación, a lo mejor, escribo otro coeficiente para igualar. Claro, ¿no? Entonces, el coeficiente no forma parte de la fórmula. Pero ese coeficiente multiplica los subíndices.
Quiere decir que cuando yo escribo S2, en realidad lo que tengo es una molécula formada por un átomo de hierro y uno de oxígeno, y una segunda molécula formada por otro hierro y otro oxígeno. En total, ahora tengo 2 hierros y 2 oxígenos. ¿Entienden, no es cierto? ¿Por qué? Porque este coeficiente está multiplicando a los subíndices de cada átomo. Entonces, ahora voy a tener 2 hierros y 2 oxígenos como producto, 2 oxígenos, pero acá tengo un solo hierro. Entonces, para igualar, vamos a tener que poner un coeficiente 2 delante del hierro, y ahora sí, ya se acabó la magia, tengo 2 hierros y 2 oxígenos antes de la reacción, representada en la ecuación, y al final de la reacción, porque acá nada desaparece ni sacamos de la galera, ¿no es cierto? Sino que con la misma cantidad de lo que empezamos, la ecuación tiene que terminar. Nada más que reordenado. Yo siempre, estoy un poquito viejo, pero le cuento cuando era chico, mi juego preferido era Rusty, se llamaba, no sé si lo conocen, el Rusty, mis ladrillos, que eran unos bloquecitos que se encastraban para poder armar una casa, un auto, un avión, lo que fuera. Y con los mismos elementos, que yo había hecho una casa, lo desarmaba y armaba un avión. Antes era una casa, ahora era un avión. Había cambiado lo que yo había armado, pero con los mismos elementos. Entonces, acá pasa lo mismo, porque yo tengo un átomo de hierro, 2 átomos de hierro, una molécula de oxígeno, 2 átomos de oxígeno, y los he transformado ahora en 2 moléculas de óxido de hierro. Son cosas diferentes, pero hechas con las mismas cantidades originales. ¿Sí? Esa es la idea, por eso la química para mí es jugar con el rastro. Nada más que las fichas no se pueden poner de cualquier manera, sino que hay una forma particular de ponerlas. Porque así como las fichas del Rusty tenían 4 pupitos, 8 pupitos, 16 pupitos arriba para encastrar una ficha con la otra, bueno, cada átomo de los distintos elementos van a tener la posibilidad de unirse a los otros de acuerdo a una propiedad que llamamos valencia. Por eso lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya se nos fue el tiempo. En el jueves que viene, ¿sí?, nos va a quedar definir lo que es valencia. Van a tener ya en el campus, ya lo vamos a aprender el jueves tempranito al uso del campo, van a poder acceder al apunte para poder tener todos estos conceptos escritos para que los puedan estudiar, y ahí vamos a ver qué es valencia y vamos a empezar a realizar las primeras ecuaciones de formación de los óxidos. ¿Sí? Les pido disculpas porque nos hemos excedido unos 10 minutitos que han sido los de la presentación al principio. Quiero saber si hay algo que quieran preguntar, si está todo claro, si necesitan alguna aclaración, así nos podemos manejar mejor al final. Profe, quiero hacer una pregunta sobre el tema del examen de la clase, no, de la clase pasada, no, de la comisión anterior. ¿Se acuerda que ustedes rendimos? Yo desaprobé la parte práctica. ¿Podría ¿Y la teórica también o no? ¿La había aprobado? Se ha aprobado la teoría, ya está aprobada. Eso es la práctica. Sí. Yo les dije al principio, disculpen, hablando de la clase, yo les dije al principio que cuando uno escribía una ecuación, teníamos reactivos que se transformaban en productos y los representábamos a través de las fórmulas de los reactivos que se transformaban en productos, pero que debíamos usar coeficientes para igualar esa ecuación. Ahora tiene sentido esa oración que hablamos al principio, porque ya conozco los términos que estoy utilizando. Entonces,
Entonces, al conocer los términos, yo puedo hablar en español para todos. Antes era una mezcla de español con ruso, vaya a saber qué era, porque no entendía un céntimo de lo que estaba diciendo el profe, porque los términos no los conocía. Ahora ya nos podemos entender. No dejen de repasar esto para la próxima, así tenemos un poquito más de soltura en las palabras que utilizamos para poder entender lo que vamos a ver. Si no hay preguntas para hacer, nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un gusto, y ya vamos a tener tiempo de hablar cuando empecemos las clases, de conocernos con más profundidad, porque el tiempo ahora es medio tirano, es poquito para la cantidad de conceptos que tenemos que desarrollar. Profe, yo tengo una consulta. Sí. También relacionado a lo que preguntó mi compañero hace rato sobre el curso extensivo que teníamos antes. Yo no pude llegar a rendir el examen final. ¿Qué debo realizar o qué debo hacer? Y cuando termine si quieres rendirlo, Franco, vas a rendir teoría y práctica. Ah, bien, perfecto. O sea que cuando termine este curso... Si no lo rendís ahora, cuando empiece la asignatura, vas a tener el primer parcial, en algún momento lo tenés que aprobar. Y si no lo aprobas en la fecha del primer parcial, lo podés aprobar en el recuperatorio. Tenés fecha para tirar para el techo. En algún momento lo tenés que aprobar. ¿Sí? Perfecto. Esa era mi duda. Muchísimas gracias. Listo, Franco. ¿Algo más? Entonces, si no hay más consultas, nos estamos viendo el jueves que viene, si Dios quiere. Un gusto, chicos, y nos vemos el jueves. Buenas noches. Nos vemos, profe. Nos vemos. Buenas noches. Descanse. Gracias, igualmente.